Buenos días. El día de hoy en la conferencia matutina resaltó, podríamos decir, un eslogan: el servilismo de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. Ese es uno de los temas centrales. El presidente de la República, como siempre, lanza una serie de comentarios muy importantes que nos hacen reflexionar a todos nosotros. Por ejemplo, él dice: las cosas que tienen valor no se compran con dinero, como la dignidad. Y de ahí se deriva evidentemente que algunos de estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal vendieron su libertad de expresión, y se acomodaron de manera oportunista a los intereses del modelo neoliberal, se hicieron cómplices del modelo neoliberal conscientemente, porque cada acción de complicidad implicaba también algunos recursos económicos para ellos. Hoy el presidente de la República recordó, por ejemplo, de la revista Letras Libres que escribe Enrique Krause, o que dirige Enrique Krause, y también de la revista Nexos que coordina Aguilar Camín. Prácticamente en el periodo neoliberal se les compraba, decía él, dijo hoy, que hasta el 90% de su edición. Eso implica por recursos económicos que tenían asegurados estos llamados intelectuales de la derecha o de la oligarquía, pero iba acompañado siempre con la cuestión de carácter económico. Por eso el presidente en otros momentos ha dicho que cuando se vende, lo ha dicho para los periodistas, se venden los reporteros, pues hasta la imaginación se pierde. Entonces, si uno era un intelectual o era un reportero o un periodista o un articulista con imaginación, con creatividad, cuando está de por medio los recursos económicos, pues hasta eso se pierde. ¿Por qué? Porque ya no es la creatividad espontánea, sino que se subordina a los intereses del que paga. En este tenor, dice el presidente que los que lo critican de que es un dictador o de que hay carencia de libertades en México son los que han, disfrutado de la más amplia libertad, incluso para atacar, y no solamente atacar, sino para ofender al presidente de la República. Y sin embargo no ha pasado nada como en el periodo neoliberal, que cuando algún periodista, reportero, editorialista ofendía al presidente de la República, pues ya sabíamos que eran golpes, era desaparición o era indagar sobre sus impuestos, si estaba al corriente de impuestos o no, era cárcel también. Y el presidente de la República dice que aquí no cabe la venganza. Aquí lo importante, como él ha dicho también, cabe la justicia. Entonces imagínense, el presidente también dijo: no vamos a ponernos a investigar si estas gentes, Aguilar Camín, Enrique Krause, los otros intelectuales orgánicos al modelo neoliberal van al corriente de sus impuestos o cosas de esa naturaleza. Simplemente es que ya se ha llegado al extremo de incluso ofender al presidente. Como hoy el presidente mostró un video que precisamente muestra la esencia de este llamado círculo rojo, sobre todo su núcleo son los intelectuales, repito, orgánicos al modelo neoliberal, donde Aguilar Camín ofende al presidente, pero además plantea en ese video la estrategia que tenían este grupo de la oligarquía nacional y sus intelectuales de lograr en esta elección que acaba de pasar que se perdiera la mayoría simple en la Cámara de Diputados, objetivo que no lograron. Aunque utilizaron sus revistas, sus periódicos, revistas internacionales, periódicos internacionales, etcétera, echaron a andar una maquinaria de fake news, no lograron el objetivo. Pero además de cínicos, ya lo vimos, groseros. Quiere decir con esto también que Aguilar Camín mostró la vulgaridad de estos llamados intelectuales, pero repito, que hacen honor a la ideología del modelo neoliberal. Son intelectuales orgánicos porque estuvieron asociados en simbiosis con
los presidentes del periodo neoliberal, pero esa asociación y esa simbiosis estaba lubricada con muchos recursos económicos que ya se acabaron. Por eso están muy enojados con el presidente de la República. Por otro lado, también, repito, ya fracasó esta estrategia que armaron ellos, y por otro lado también ellos han tenido copados prácticamente y controlados el acceso a becas, a publicaciones de una gran cantidad de intelectuales, que seguramente algunos de ellos, no todos, pero también firmaron el famoso desplegado de los 2000 y más intelectuales, entre comillas, porque hay esa relación de cooptación durante largas décadas del periodo neoliberal, de cohabitación entre ellos, también de subordinación a estos que eran las cabezas visibles de este periodo de oscurantismo neoliberal. Entonces, fíjense bien que el presidente ahora lo que está haciendo prácticamente es como salir del oscurantismo medieval y llegar a un periodo de ilustración. Pero eso se está construyendo. Lo viejo todavía no muere y lo nuevo todavía no acaba de nacer. Hay un periodo de transición en este momento en el cual el presidente de la República llamó a los jóvenes artistas, jóvenes intelectuales, jóvenes escritores, jóvenes literatos, jóvenes muralistas, a que a tono con esta gran transformación que se está desarrollando, pues también en base a su actividad creativa, a su imaginación, a su inspiración, a su intuición, puedan contribuir para esta cuarta gran transformación con obras nuevas de poesía, de literatura, de pintura, etcétera, y también la joven intelectualidad que está llamada precisamente a fortalecer y a explicar esta cuarta gran transformación. Entonces es una lucha. El presidente de la República también recordó, como está escrito en su libro que publicó en el 2012, No decir adiós a la esperanza, que uno de los elementos centrales es la formación de una nueva corriente del pensamiento, y esa nueva corriente del pensamiento es una corriente profundamente humanista, profundamente nacionalista, de amor a la patria, pero también de amor a la naturaleza, cuya amor se ha manifestado por parte del presidente de la República en formas amplias y diversas, y también el amor a la humanidad, evidentemente. Entonces está en proceso la creación de una nueva corriente del pensamiento que nosotros bien podríamos llamar el obradorismo. Son ideas nuevas, son ideas que van acorde con los sentimientos más profundos de nuestro pueblo, de independencia, de soberanía, de libertad. Entonces la lucha sigue. Este round que se dio ahora en el periodo de las elecciones que acaban de pasar, bueno, pues es un round muy importante, donde podríamos decir en síntesis que la derecha no logró su objetivo, se quedaron con un palmo de narices, y además algunos mismos, digamos, dirigentes de estos grupos de la derecha conservadora, pues han empezado a entrar en contradicción con los que diseñaron esta táctica fracasada, que impulsaron sobre todo desde el punto de vista, repito, de la intelectualidad de la derecha neoliberal, pues Aguilar Camín, Enrique Krause y algunos asociados, junto con sus comentaristas estrellas en televisión, que ya ni digo los nombres para no hacerles publicidad. Entonces, el presidente hoy, en el terreno ideológico, pues está en esta lucha muy intensa. En el terreno político, pues también los partidos aliados de la Cuarta Transformación lograron tener la mayoría simple, y eso va a implicar, como lo dijo ayer el presidente de la República, pues el envío de algunas iniciativas. Él dijo que prácticamente son 3 iniciativas las que faltan. Una es la relacionada con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, esa es una. Y también va a ser una iniciativa constitucional. Y aunque de todos es sabido que ni antes ni ahora Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes en la Cámara de Diputados, pero también el presidente dice, aunque no tengamos esa mayoría calificada, mi obligación es enviar esta iniciativa de ley
y ya será dejar a la conciencia de cada uno de los diputados, sobre todo de este grupo Va por el Dinero de México, que voten en conciencia, porque también el pueblo está muy despierto y está listo para ver cuál es la actitud de cada uno de los diputados. Esta sería una reforma constitucional. Otra reforma que el presidente plantea es la reforma electoral, que es muy importante, y sobre todo desmontar todo ese aparato de simulación democrática que es precisamente el INE y también el Tribunal Electoral Federal, que en todo el periodo neoliberal pues fueron comparsas y se prestaron, sobre todo el Instituto en ese tiempo Federal Electoral, a los grandes fraudes que se dieron, tanto desde a los fraudes que cometieron al presidente de la República como al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ya hay que acabar con esa maquinaria obsoleta que se creó, se desarrolló, se fortaleció para defender los intereses del modelo neoliberal, con una democracia simulada. Y la otra reforma que el presidente planteó el día de ayer fue precisamente la que está relacionada con la Guardia Nacional. Él dijo abiertamente, va a proponer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, así como está la rama de aviación, o sea, la Armada de México, la aviación, dijo él, pero también será el caso de la Guardia Nacional. Son las tres grandes reformas. Esto es ya una lucha política, o sea, porque eso se resuelve, se dirime precisamente en los órganos políticos y la máxima representación pues, el del Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y en el terreno económico, porque ya hablamos lo ideológico, lo político y lo económico, en el terreno económico, pues todos los índices económicos son muy favorables a nuestro país. Seguramente se está gestando, esto ya lo podemos ir visualizando cada vez con más claridad, el segundo milagro mexicano. Acuérdense ustedes que hubo una parte de la historia económica del país que se conoció en el mundo como el milagro mexicano, donde el Producto Interno Bruto llegaba a crecer entre el 5 y el 6% anualmente, un buen periodo antes del periodo neoliberal, y ahora podríamos también destacar que en el nivel económico estamos en la construcción de un nuevo gran milagro económico derivado de las políticas económicas que tienen su sustento fundamental en el libro que escribió el presidente de la República que se llama Economía Moral. Entonces, vamos avanzando en la 4T con un triunfo muy importante desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Entonces, nos augura, como dice el presidente, una nueva luz, un nuevo mundo, un nuevo México, y él dice con toda razón, y nosotros coincidimos plenamente, que estamos en un momento estelar de la historia de nuestra patria, donde toda la fuerza creativa del pueblo se está despertando, todo su nivel de conciencia va aumentando y el sentimiento de lograr nuestra plena independencia se va fortaleciendo cada vez más en amplias masas de nuestro pueblo, en las masas populares. Y en masas populares me refiero a todos los sectores, obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, sectores de la pequeña burguesía, de la clase media, o sea, tampoco está excluida la clase media, ni mucho menos. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues es uno de los centros más importantes, es la caja de resonancia de lo que pasa en el país. En el tema de la información, pues la población tiene acceso, por ejemplo, desde los sectores medios y sobre todo los estudiantes, sobre todo los jóvenes estudiantes o trabajadores, a un servicio fundamental para seguirnos informando que es el Internet. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha instalado hasta ese momento casi 14,000 puntos de Internet gratuito con capacidad de 100 bytes por segundo y además con conexión, digamos, de hasta 40 personas. Eso permitió que varios jóvenes, igual que en algunas regiones del país, pudieran, que no tienen internet en su casa, acercarse a uno de estos, repito, alrededor de 14,000 puntos,
donde de manera gratuita se conectaban a internet y ahí interactúan, pueden estar interactuando el tiempo que gusten, porque es un servicio importante y hay que utilizarlo como contraposición a esta prensa chayotera. El internet en estos 14,000 puntos en la ciudad es prácticamente internet para todos en la Ciudad de México. Pues precisamente hablando de internet, te pedimos por favor que nos hagas tus comentarios en Facebook y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos vemos el día de mañana. Que tengas muy buen día. Gracias.